El laboratorio de Juan. Con todos vosotros, Juan González. Bienvenido o bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de Sables, Tour de Llans, Diagonal de Fus, Spin Race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. Posiblemente una de las zapatillas más populares de las últimas fechas, ya desde hace más o menos 2 o 3 versiones, que volvió a posicionarse en el mercado con muchísima autoridad, es la Asics Gel Trabuco 13. Este sería su nombre completo, ya que tiene una unidad de gel en el talón, insertada en el talón, por lo tanto sería Gel Trabuco 13. Y fíjate, a mí personalmente me gustó especialmente la versión 7, estamos hablando de 2019, primavera-verano 2019 más o menos, porque era una verdadera tanqueta. ¿Qué sucedía? Que en zonas técnicas funcionaba realmente bien. Era una zapatilla muy estructurada, muy protegida, también realmente muy pesada. Y precisamente desde la versión anterior, es decir, la Fuji Trabuco 6, ya empezamos a disfrutar del Asics Grip. Y personalmente yo ahí descubrí el potencial de este compuesto. Y aquí fíjate, un inciso. Fíjate que en estas versiones se llamaba Fuji Trabuco. Es decir, algo que irá cambiando en versiones posteriores hasta llegar a Gel Trabuco. Y es que la denominación Fuji queda ya relegada a aquellos modelos orientados a la competición. A mí personalmente los cambios en la Trabuco 9 y 10 no me acabaron de convencer especialmente. Sí que hay quien lo criticó bastante. A mí tampoco me pareció algo realmente merecedor de crítica, pero sí que buscó un concepto más ligero, más rodador, más dinámico, y pienso que ya existía ese concepto en el catálogo y era la Fuji Elite. Es cierto que nunca llevó placa antirrocas, pero era en definitiva una Trabuco de carreras, por simplificarlo de alguna manera. Por eso digo que esa maniobra nunca me convenció del todo. Así pues, ya por entrar en materia, tenemos esta recién llegada Gel Trabuco 13, de la que te adelanto, y hasta aquí no puedo decirte ya muchísimo más, veremos una versión para invierno un tanto especial. Ya te lo contaré cuando toque. Pero lo fundamental, lo esencial, esta Trabuco 13, ya por simplificar un poquitín más el nombre, me despertaba ciertas dudas, como también me pasaba con la Trabuco Max 4, de la que también te hablaré a modo comparativo. ¿Y por qué? ¿El porqué de estas dudas? ¿En qué se fundamentaban? O por lo menos en lo teórico. Fíjate, la Trabuco 13 se presentaba con una nueva amortiguación, en este caso, vamos a decir, heredada de la familia Max, que sería el Flight Foam Blast Plus Eco. ¿De acuerdo? Con este nombre así largo y un tanto complejo para pronunciar, que también implementan varios modelos de asfalto como la Nimbus. Y ahí surgía la duda de si esta Trabuco 13 sería demasiado blanda, si perdería cualidades técnicas en busca de ese mayor confort. Es decir, estaba quizás más cercana al concepto Trabuco Max, pero claro, a su vez, la Trabuco Max 4 baja perfiles. Es decir, se llegan a acercar peligrosamente, llegan, ya no digo a solaparse, pero sí a acercarse de forma que lleguen a confundir al usuario final. Como ves, muchas preguntas a las que daré respuesta en este programa, en este análisis, así que vamos allá. Para ponerte en contexto, voy primero con los datos de esta Gel Trabuco 13 y serían 307 gramos en el pie izquierdo, 310 en el derecho en mi número 44,5. Traducido y poniendo un poco de marco comparativo, reduce entre 17 y 21 gramos según el pie respecto al anterior Trabuco 12. En cuanto al drop, se sigue manteniendo en 8 milímetros con 35,5 de altura en talón y 27,5 en metatarsos. Es decir, aquí en este caso se reduce medio milímetro el perfil total, delantero o trasero. Y finalmente, lo que se refiere a precio, no sube y se mantiene en esos 160 euros de precio de venta oficial. Muy bien, y ahora ya con los datos sobre la mesa, para conocer un poco a grosso modo lo que ofrece, cuáles son sus cifras, vamos a conocerla parte por parte. Empezaré por la suela, ese área que ha creado más controversia, que más inquietud, vamos a decir, que me causaba, más que nada por el cambio total en el diseño. Es decir, en un primer momento, mejor dicho, siempre pensé que ese cambio en el diseño favorecía más a la Trabuco Max 4 que no a esta Trabuco 13. Más que nada por su planteamiento. Pero vamos a verla parte por parte, vamos a ver qué particularidades tiene esta suela. En este caso, como ya viene siendo habitual en la Trabuco, la pieza es completa. Tenemos una suela de una sola pieza, sin segmentar, sin seccionar, aligerada entre tacos. Los tacos con una especie de forma de, vamos a decir,
Y, mientras que la anterior Trabuco 12 recuerda que tenía aquella forma de estrella escalonada con 3 puntas, vamos a decir, achatadas. Y aquí en este caso, por ejemplo, sí que se ve muy bien, de forma muy palpable, la placa antirrocas, que sí que es cierto que es más flexible, un poco más elástica, más adaptable que en la versión anterior. Aquí viene otro de los detalles importantísimos que afecta entre comillas, al carácter de esta Trabuco, y es que pierde altura de taco. ¿En base a qué? Bueno, así se justifica que ha realizado un estudio y que, al final, los datos que arroja ese estudio es que el público cada vez demanda zapatillas más rodadoras. Con lo cual, y para favorecer ese carácter rodador, pasamos de los 5 milímetros que tenía la Trabuco 12 a los 4 milímetros que encontramos en este modelo actual. Y lo mismo sucede con la Trabuco Max 4, que de 4,5 milímetros de la versión 3 pasamos a los 3,5 de esta versión actual. Un detalle raro, que me parece raro en esta suela, es que, por ejemplo, en la zona central, en la zona de arco, el logo de Asics Grip tiene bastante, vamos a decir, presencia, tiene bastante protagonismo, pero esa cara interior, más cercana al interior del pie, queda algo vacía. En mi opinión, faltaría ahí un taco más consistente, en lugar de ese logo, que ahí está bien, pero yo hubiese puesto a su lado un taco para ofrecer mayor apoyo, porque sí que queda un poco como la suela o la media suela descolgada. Y ojo, lo mismo sucede con la Max 4. En cuanto al posicionamiento del taco, pues por ejemplo en el talón están todos igual en la misma posición para favorecer esa retención, y en la zona delantera sí que encontramos, vamos a decir, dos sectores. El sector izquierdo, más para traccionar, estoy diciendo izquierdo, con la zapatilla puesta, el izquierdo para traccionar, y el externo, el que queda más en el quinto metatarsiano, para, digamos, favorecer la retención. Es decir, por ejemplo, en bajada vamos a impactar primero con esa zona externa, con lo cual ahí ese taco sí que nos va a favorecer, va a ayudar a esa retención, está bien pensado. Sin embargo, subiendo, llaneando, en esa zona de impulso, en esa salida, lo que sería el ciclo natural de la pisada, tenemos esa tracción, con lo cual me parece bastante inteligente en cómo se ha diseñado este taco. En cuanto a la Trabuco Max 4, ¿qué sucede? Pues se repite ese mismo patrón, pero los tacos en lugar de forma de Y toman forma de, vamos a decir, M, una M amplia, así achatada, casi parece el logo de un casi superhéroe. Ahí, por ejemplo, se repite ese abombamiento de la suela. Si miramos la zapatilla, vamos a decir, de perfil, vemos un hundimiento hacia la zona central, una especie de forma como de corazón, aunque sí que es más perceptible en la Max 4. También tenemos más anchura de base en esta Max 4 respecto a su versión anterior, es decir, gana 3 milímetros más en metatarsos y gana 4 milímetros más en arco. El talón se mantiene igual. Sí que es cierto que la zona talonar, en cuanto a taco se refiere, es algo más pobre, queda un poquitín desprotegida o desatendida debido en parte a ese abombamiento, a esa forma que me recuerda un poco a la forma de la suela de la Salomon Ultra Glide 3 y S-Lab Ultra Glide, con esos abombamientos que ahí, claro, posicionar tacos no es que sea complicado, pero pierde eficacia. En cualquier caso, sí que está claro que hay muchísima más superficie de rozamiento, mucha más zona de contacto en la Trabuco Max 4 que en la Trabuco 13. Así pues, ¿qué conclusión puedo sacar de este cambio de configuración en la estructura de la suela? Pues que, por ejemplo, la suela del anterior Trabuco 12 permite sacarle más partido al compuesto Asics Grip, especialmente en terreno inestable. Ya no solo por el compuesto Asics Grip, sino evidentemente por el diseño de esa suela del anterior Trabuco. Es decir, la anterior Trabuco 12, podríamos decir, y por resumir un poquitín, que es mucho más técnica. Eso, por ejemplo, en terreno inestable, incluso con piedra suelta, etc. Pero ¿qué sucede cuando nos vamos a zonas duras, compactas, por ejemplo, grandes bloques de piedra o senderos más pisados? Que funciona mucho mejor la Trabuco 13. Es decir, es una zapatilla con un carácter ultrero mucho más marcado, en busca precisamente de esa mayor polivalencia, de ese mayor alto grado de versatilidad. Y yo creo que en ese sentido sí que lo han conseguido. ¿Y qué sucede con la Trabuco Max 4? Ahora con ese taco mucho más amplio, más bajito, evidentemente muy diferente al que llevaba la Trabuco Max 3, que de hecho era casi calcado a la Trabuco 12, evidentemente, como decía también, y aplicándolo a la Trabuco, era un taco mucho más capaz. Pero sí que es cierto que tiene más sentido en esta zapatilla. Es decir, una zapatilla que busca el confort con este taco más amplio y más bajito es mucho más confortable. También, al ser más bajita de perfiles, es más apta para zonas técnicas, pero más que nada por la configuración también de la media suela, no tanto por el taco, que le dota de ese carácter un poco más técnico, pero claro, que tampoco tiene sentido en sí mismo un taco enorme, un taco muy agresivo, porque tampoco va con la filosofía del modelo. Y ya finalmente, si hablamos en superficies muy grasas como barro, pues aquí decirte
decirle que ni una ni otra destaca especialmente. No es su terreno predilecto, no es donde mejor se encuentra. La anterior versión Trabuco 12 colapsaba muchísimo y esta, claro, evidentemente no se clava, no penetra tanto en ese espeso elemento y a nivel de evacuación parece que evacúa algo más porque hay mucho espacio y el taco es más bajito. Pero si hablamos de tracción, desde luego no es su lugar. Muy bien, y pasamos a la media suela, y aquí en este punto, tal y como te he dicho en la introducción, es donde se me planteaban las mayores dudas al ser precisamente más blandita. Pero claro, también tenía asociadas otras ventajas, como por ejemplo ser más ligera. Pero sí que es cierto que la mayor preocupación era la estabilidad. ¿Perdería esa apreciada estabilidad la Trabuco? Pues fíjate, para solucionar esto lo que se ha hecho en parte es darle 3 milímetros más a medio pie y 3 milímetros más al talón. Es decir, también sube las paredes laterales traseras con una especie de moldeados, de biselados, que de alguna manera controlan esa compresión, especialmente en la zona interna. Así pues consigue mantenerse la estabilidad y además se mejora también la adaptabilidad, ya que mejora la compresión en ciertas partes de la zapatilla. Como digo, todos esos biselados, todas esas aristas de lo que forman el bloque externo de la media suela controlan allá donde necesita más soporte, pero también facilitan las zonas donde necesita una mejor compresión o que se comprima más fácilmente o por lo menos de forma controlada. En conclusión, pienso que han jugado muy bien sus cartas, que han sabido encontrar el balance entre suavidad, estabilidad, para encontrar ese punto óptimo de tecnicidad y también versatilidad. Y es que creo que no podían perder ese capital ganado a pulso desde aquella ya pasada Trabuco 7. Muy bien, ¿y qué sucede con la Trabuco Max 4? Pues fíjate, se queda básicamente en el mismo peso. Es que son realmente matices y prácticamente no vale ni la pena comentarlo. En torno a los 325 gramos en mi número 44,5. Aquí encontramos también una amortiguación menos densa que la Trabuco 13, baja esos 2 milímetros, ofreciendo ahora 41 en la parte trasera, 36 delante, manteniendo el drop 5 y ojo, sigue sin placa protectora antirroca porque es que realmente tampoco le hace falta. Y eso sí, gana muchísimos enteros, ya que ahora no es nada incontrolable en zonas complicadas como sí pasaba el anterior Trabuco Max 3 y la media suela envuelve mucho más el talón, es decir, y por ponerte un ejemplo, sube 1 centímetro en la pared interior y 7 milímetros en la exterior, pero es que por si fuese poco, en la pared trasera debajo del Aquiles sube 13 milímetros más, con lo que todavía el pie queda mucho más acunado. Y ya en lo que se refiere al tacto de la amortiguación, si pisamos de forma homogénea, y eso quiere decir que no tenemos una excesiva buena técnica, sí que se nota un puntito más amortiguada que la Trabuco Max 3, pero ya si pisamos de metatarsos, aprovechando el balancín más prominente, se nota muchísimo más agradable y a la vez, en consecuencia, o paralelamente mejor dicho, más dinámica. Algo que, la verdad, en lo que sería la saga Max nunca ha destacado, pero es que ni siquiera en la Max 3. En cuanto a geometría y diseño de ese bloque, de esa media suela, pienso que ahora tiene mejor compresión y adaptabilidad desde abajo, es decir, la compresión más cercana al suelo, la que se dibuja sobre el terreno, en lugar de la causada por el impacto vertical desde arriba, causada por eso, por el corredor, en el ciclo de la pisada. Así pues, en conclusión y hablando de lo que sería la media suela, la Max 4 ahora tiene un mayor rango de uso, ya por terreno, ya por público, es mucho más controlable, sin duda alguna, no pierde el confort, eso es fundamental, y gana algo en dinamismo. No es que sea el fin de la zapatilla o el objetivo final, pero sin duda viene ahí de forma, vamos a decir, colateral. Lo que sí que es cierto es que con esta Max 4 me atrevo con ella en zonas más técnicas, cosa que con la Max 3 era realmente incontrolable y había zonas que te hacía exigirte mucho más de la cuenta, estar muy pendiente, muy concentrado donde pisabas, porque sin duda la zapatilla era en algunos puntos bastante impredecible incluso. Y por supuesto, ni que decir tiene que para Ultras XXL es una zapatilla más que recomendable. Y para acabar vamos con el upper y aquí dividiré en tres subsecciones, que sería confort, protección y sujeción. Por ejemplo, en lo que se refiere a confort tenemos una plantilla de 24 gramos extraíble, pero bueno, nada del otro mundo desde luego, ¿eh? Yo por ejemplo recuperaría rápidamente aquella plantilla de la Fujilite 4 que era extraordinaria. En cuanto a los acolchados son prácticamente idénticos, sí que vemos unos pequeños matices en la lengüeta que es menos calurosa a mi juicio que la versión anterior y que va sujeta a la cordonera en lugar de a los laterales como viene siendo un poquitín habitual en modelos de esta gama.
sí que opino que le falta consistencia, que le falta un poquitín de cuerpo, sobre todo ya cuando llevamos muchas horas, porque según cómo puede ser que notemos esa presión de los cordones e incluso del nudo. Sin embargo, con la Trabuco Max 4 sucede lo contrario. La lengüeta es realmente impresionante, tanto por su ejecución, en la forma en la que se ha llevado a cabo, su diseño y demás, como por su funcionalidad. También, siguiendo con el confort, tenemos una mayor amplitud de horma en la Trabuco 13 en términos, vamos a decir, volumétricos. En la Max 4 es más redondeada, es más amplia, es decir, para esos usuarios plantilleros o para esos usuarios que les gustan las hormas un poquitín más amplia, van a encontrar mejoras en cualquiera de los dos modelos. Y por último, en cuanto a transpirabilidad, sensible mejora en la Trabuco 13 y sin duda un gran avance en la Max 4 con ese cambio de tejido. Muy bien, pasamos a esa segunda subsección que te decía y sería la protección. Aquí encontramos, por ejemplo, un claro retroceso en la Trabuco 13 que pierde muchísima protección en la puntera. De hecho, va un poquitín más cercana al diseño de la Trabuco 10, más o menos. Y claro, evidentemente, ojo a zonas técnicas, ojo a zonas agresivas, porque, por ejemplo, la anterior Trabuco 12 se me despegó un poquito en la puntera en la 360 T-Challenge, con un terreno súper técnico, con lo cual esta Trabuco 13 más desprotegida, con ese tejido más a la vista y sin esos termoencolados, sin ese TPU, puede sufrir muchísimo más. La Trabuco Max 4, pues sin duda sigue la misma tendencia, ahorra en refuerzos y también tiene un diseño más limpio y también más minimalista. Y por último, en el apartado de sujeción tendríamos un sistema lace in lace, que es una especie de cordón por donde discurren los cordones que dibujan muy bien al empeine, es decir, es muy confortable y nos da una sensación muy dinámica de sujeción. Este sistema hace que los cordones corran muy bien y que el ajuste sea fácil, pero claro, para lo bueno y para lo malo, es decir, cuando uno se está dando la zapatilla y está estirando de los cordones de los ojales desde abajo hacia arriba para ajustarse, corre tan bien que se va escurriendo ese cordón, con lo cual atarnos las zapatillas a veces es un ejercicio un poquitín más de pericia y también de habilidad. Un detalle curioso es que la Trabuco 13 necesito utilizar el ojal adicional ya que se me mueve un poquitín, noto una oscilación vertical. De hecho, ya me pasaba en la Trabuco 11, no tanto en la Trabuco 12, pero curiosamente en la Max 4 no necesito utilizar ese ojal adicional, es decir, el pie me queda muchísimo más recogido en la zona de calcáneo en esa Max 4 que no en la Trabuco 13, a priori una zapatilla mucho más técnica. Y por cierto, un detallito, al hilo de sujeción y estabilidad, la Max 4, la pared interna, sube 3 milímetros más que la externa. Así pues, como conclusión general, la Trabuco 13 no retrocede, o por lo menos no lo hace de forma estrepitosa en cuanto a tecnicidad. Se hace más rodadora, se hace algo más ágil, en parte gracias a esa reducción de peso, y también se hace mucho más agradable en cuanto a amortiguación. Por contra, que también los hay, ofrece menos protección, especialmente en la zona de puntera y uñero, y eso sí se nota, no solo en protección, sino en el deterioro visual, en cómo envejece la zapatilla. En cuanto a la suela, si hablamos de configuración, si hablamos de compuesto, no decepciona, si bien es cierto que la anterior Trabuco 12 estaba un puntito por encima, si las superficies eran más inestables y también podíamos sacarle mayor partido al compuesto en zonas mucho más técnicas. En cuanto a la Trabuco Max 4, ahora por ejemplo va a llegar un mayor número de público, a más variedad de terrenos y también todo ello lo hará con mayor seguridad. Eso sí, ni mucho menos esperes una zapatilla ágil en términos de trazado entre raíces y piedra, eso de ir ratoneando en terrenos muy revirados, ya que la anchura total de la mediasuela es bastante grande. Por lo tanto, la Trabuco 13 sigue siendo la opción para el corredor más técnico. Pero insisto que la mejora en la Trabuco Max 4 en términos de estabilidad es más que notable, esto no lo pierdas de vista. Más detalles interesantes, por ejemplo, el corredor que utilice plantillas puede utilizar cualquiera de las dos sin problemas, también el corredor de peso elevado gracias a ese mejor tacto en la Trabuco 13 y mayor estabilidad conseguida en la Max 4. Sin embargo, para esa corredora, para ese corredor ligerita que se mueve por zonas más técnicas, para esas carreras un puntito más complicadas, yo os recomiendo la Trabuco 13. Y
hasta aquí este programa, espero que te haya ayudado a conocer un poquito más estos dos modelos para que puedas tener clara tu elección en caso de estar entre una u otra opción. Ya sabes que para cualquier duda puedes dejármelo en comentarios, en mis redes sociales, para comentarlo quizás en el consultorio de los viernes, etc. Y nada más, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu atención, por tu fidelidad como siempre, semana tras semana, programa a programa. Te espero en el próximo contenido, cuídate mucho y que tengas buena semana. Y recuerda, este podcast no es dogma, es opinión e información, pero la decisión final es tuya.